Muy buenos días a todos. Es un placer para mí presentarles estos resultados de un importantísimo trabajo realizado para el conocimiento general de esta enfermedad en nuestra región Chorotega. Es parte de las acciones que tanto la Comisión Regional como Nacional de Enfermedad Renal Crónica hemos gestado a través del tiempo en vista de que la promoción de la salud es un componente básico para la mitigación de cualquier evento en salud. En conjunto se vio la necesidad de realizar un diagnóstico en nuestra región sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de la población, tanto en las comunidades como en los trabajadores de la zona, y poder generar también un material que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos, en la capacitación, en las empresas, ya sea por los colaboradores de las empresas, por los funcionarios de salud y también por líderes comunales. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. Para realizar esta actividad, se coordinó con la Dirección de Vigilancia de la Salud una contratación externa que iba en dos vías. Una que iba a generar un conocimiento sobre la población en riesgo, ya no solamente sus actitudes, sus conocimientos, sino también cuáles eran otros oficios a los que se dedica nuestra población, además de los ya conocidos, ¿verdad? El trabajo en la caña, el trabajo en la construcción, y poder por aquí también tener una idea de dónde dirigir nuestras acciones. Al lado de esta contratación se realizó otra que iba a generar un material preventivo, brochures, rotafolios, videos, etcétera, que fueran contextualizados en nuestra región, que llevaran un lenguaje comprensible, gráficos y fotografías que puedan ser utilizados en diferentes ámbitos, de manera que puedan las personas identificarse con ellos y poder seguir sus indicaciones, ¿verdad? Y que realmente el mensaje sea efectivo. La siguiente, por favor. Este diagnóstico se realizó desde octubre del 2020 a abril del 2021. Se realizaron entrevistas a 36 hombres y 14 mujeres que contaban entre 18 a 79 años de edad, con una edad media de 36 años. La siguiente, por favor. Inicialmente la metodología se pensó para realizar talleres en forma presencial, ¿verdad? Como siempre se había acostumbrado, ¿verdad? En los cuales hubiera mucha interacción. Sin embargo, debido a la pandemia, pues esta metodología tuvo que variarse. Por suerte, pues tenemos ahora herramientas virtuales que son muy efectivas, y estas fueron utilizadas por los colaboradores para llevar a cabo la investigación. En primera instancia se realizaron entrevistas virtuales a las áreas rectoras de salud, con las cuales se obtuvo información contextual de los cantones, se vio qué tipo de oficios eran a los que se dedicaba la mayoría de las personas, de manera de tener por acá el perfil de estos oficios de riesgo que se presentaban en mayor cantidad. Luego, estas personas identificadas se entrevistaron a profundidad. Se hizo dos tipos de entrevistas, unas de manera presencial y otras telefónicas. Las presenciales, las entrevistas presenciales se realizaron en los cantones con mayor incidencia. Entonces, los compañeros de las contrataciones se movilizaron a La Cruz, Cañas, Carrillo, Bagaces, Santa Cruz y Liberia, y también utilizaron la vía telefónica para contactar a personas de Ojancha, Nandayure, Avangares, Nicoya y Upala. De estas entrevistas y con las visitas presenciales que realizaron, ellos
tomaron fotografías, se empaparon más de la realidad de la zona y con esto, con este material, se obtuvo el material gráfico preventivo que se diseñó por la otra contratación, el cual también fue validado no solo con las compañeros de las áreas rectoras, con nosotros los integrantes de la comisión regional, sino también con las mismas personas entrevistadas, de manera que nos aseguráramos que ese material llevaba un lenguaje completamente comprensible y que fuera muy llamativo para poderle ser utilizado en los diferentes ámbitos. La siguiente para que ya nuestra compañera Pamela de la Comisión Nacional continúe con los resultados. Buenas, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Como han estado hablando a lo largo de, bueno, de estos días de foro, es muy importante entender, digamos, la salud y su determinación. Por eso el diagnóstico quería saber, bueno, quiénes son esas personas en riesgo, cómo viven y cómo se comportan, para entender la determinación social de riesgo que tienen, pues, estas poblaciones. Yo les voy a presentar algunos de los resultados del diagnóstico, porque realmente el diagnóstico es muy completo y tiene mucha información, y son 15 minutos lo que tenemos, pero entonces entre los principales les vamos a ir dando como los principales resultados por temáticas. Muy importante empezar con el estado de la vivienda, de estas en las que viven las personas en riesgo, ¿verdad? Si podemos ver los datos que se señalan los consultores, en los cantones podemos ver que el estado de las viviendas está dentro de mal y regular, y algunos de estos, ¿verdad?, en porcentajes importantes. Esto nos habla de un tema de vulnerabilidad que tiene la población, que está en riesgo de enfermedad renal crónica no tradicional. Sumado a que las personas dicen que cuando se les pregunta cómo es su hogar, ¿verdad? Porque debemos de entender que la persona no está solo en su ambiente laboral, sino que es un ser humano, ¿verdad? Que tiene un medio de trabajo, un medio de estar con su familia, de recreación y demás, y estamos viendo, digamos, que si se pasa de un contexto laboral altamente caliente, cómo es estar en la vivienda, y lo que ellos señalan es que toda la casa es caliente, ¿verdad? Las zonas más frescas, digamos, de la casa son las externas. Se visualizó que las viviendas de programas del Estado no están diseñadas al contexto climático, ¿verdad?, de la zona, de estas poblaciones en riesgos, y incluso los espacios comunales cerca de las viviendas no cuentan con zonas de sombra. Entonces, es importante entender el contexto, digamos, ¿verdad?, de vivienda de estas personas, que también no deja de ser, digamos, un factor de riesgo. Las prácticas domésticas con exposición al sol, voy a bajar aquí. Ellos mencionan que las prácticas que se realizan en la casa también se exponen al sol, porque tienen cuidado de cultivos propios para la comercialización, porque se juega y se hacen deportes, al cultivar plantas, jardinerías, atender los animales, lavar y quitar la ropa. En esos espacios domésticos no consideran que sea necesario la utilización de protección de ropa en esas actividades, y la percepción de que en la casa no hay que protegerse como en el trabajo. Entonces, los temas de protección a la exposición al sol en esos espacios, ellos no lo ven como una práctica que sea necesaria. Sobre el consumo de agua en el hogar y el trabajo, ellos, no existe un conocimiento claro, ¿verdad?, de la cantidad de agua necesaria de consumir en el trabajo, según el tipo de ocupación que se realice. Ahí podemos ver unos porcentajes de casi nunca, ocasionalmente, casi siempre, constantemente, pero cuando se indaga en la cantidad de agua que que deben de consumir según las actividades que ellos realizan, ellos no lo tienen claro, y no se identifica el consumo de agua antes y después del trabajo como una medida preventiva. Ellos no lo identifican. Otro aspecto muy importante que se dio en el diagnóstico es que ellos no identifican, digamos, como creo que más adelante viene, pero lo voy a mencionar, el que está muy referido con lo que expuso el compañero Alvin, ¿verdad? Ellos no consideran que el agua sea no potable, o sea, que sea un riesgo el consumir el agua, y que por eso no lo consumen. Ellos no
y lo vemos que por dicha, los estudios que ha hecho el ministerio nos indican que por lo menos en la parte de arsénico no hay problemas de contaminación. Por lo tanto, el agua es segura para tomar. Ellos no lo visualizan como un factor de riesgo. El tipo de trabajo es muy importante. En el diagnóstico nos dimos cuenta que hay otros sectores en riesgo, que no son el sector agrícola, está expuesto al estrés térmico por calor. El avance de la pandemia, bueno, saber, es importante indicar que el diagnóstico al hacerse en un estado en el momento de la pandemia, se ven vulnerabilidades que antes estaban no tan latentes, se vulnerabilizan ciertas poblaciones, en este caso la informalidad, ¿verdad? Es un elemento muy importante de estas personas, de exponerlas al estrés térmico por calor y a padecer, a ser población de riesgo de enfermedad renal crónica no tradicional, porque pasan muchas horas expuestos al sol y caminando, oficios como los chamberos, las ventas de comidas ambulantes, mineros, molusqueras y cambiadores. Vimos que son ocupaciones que tienen riesgo. La informalidad, bueno, lo que les comentaba, el estar en informalidad indica que las condiciones laborales no tienen supervisión ni regularización horaria del trabajo o posibilidades materiales de adquisición, ¿verdad? El equipo de protección que es tan importante, ni acceso a exámenes preventivos que los ponen en mayor riesgo. También se presenta un trabajo secundario, en algunos casos que se realiza exposición al sol. Mucha población de la entrevistada realiza un trabajo secundario para poder, ¿verdad?, realizar cubrir sus necesidades básicas, y eso implica una doble exposición al sol. El tipo de ocupación incide con la frecuencia en el consumo de agua. En trabajos de construcción, limpieza y recolección de residuos, hay personas que casi nunca consumen líquidos. Se veía mucho en los compañeros de recolección de residuos que dependían de estar diciéndole en las casas que por favor les dieran agua, nos comentaban. Entonces, el tipo de ocupación incide bastante en la accesibilidad que tengan al agua potable para estarse hidratando durante jornada laboral. Entonces, en todas las ocupaciones se identifica la exposición al sol como un riesgo, realizar tareas. El riesgo de realizar las tareas, solo que el riesgo es diferenciar, ¿verdad? Y eso es muy importante para el desarrollo de los mensajes preventivos que tenemos que desarrollar y que logramos identificar. El tipo de empresa donde se trabaja incide también en las empresas grandes, hacia el turismo exportación, las condiciones son mejores, el cumplimiento del protocolo de estrés térmico por calor está muchísimo más establecido, pero las pequeñas fincas o negocios locales tienen dificultades para acceder al agua fresca, a guardar sombra y descanso. Las empresas grandes en el entorno urbano, como la construcción y mantenimiento de vía, tienen largos periodos de tiempo sin descanso ni hidratación, ni sombra fresca, entre otras, lo cual es un elemento, ¿verdad?, importante de tener en cuenta. Y jornadas extensas de trabajo. Algunas ocupaciones reportan más de 48 horas semanales de trabajo en agricultura, en lo informal, en chamberos, construcción, limpieza y otras, ¿verdad? Que ellos, al tener doble ocupación laboral, ¿verdad?, tener un trabajo primario y otro secundario, cuando suman, pues están trabajando jornadas bastante largas y extensas y con exposición al sol y baja hidratación, como hemos visto. El traslado del trabajo también es un factor, es un elemento muy importante. El tiempo de traslado de una persona a su centro de trabajo presentan factores de riesgo importantes. Muchos lo realizan en bicicleta o en moto, eludiendo que exponerse al sol durante ese tiempo con una percepción baja porque ya es de tardecita, y no lo ven como un elemento de riesgo. El acceso a agua potable, lo que le mencionaba, la percepción de la mayoría de las personas que se entrevistaron a este diagnóstico lo ven que el consumo de agua es potable, la mayoría tiene acceso al agua, la mayoría tiene acceso a agua de alguna institución tipo municipal, AIA, acueducto comunal, y unos pocos casos proviene el agua de pozo. El tema de no hidratarse no tiene que ver con una percepción de riesgo a que el agua esté contaminada, según lo que reporta el diagnóstico. Es importante que si hay diferencias de género, como en toda actividad social, ¿verdad?, hay diferencias de género. Se indica que las mujeres, además de realizar las actividades laborales, tienen una mayor carga de trabajo doméstico, aumentando su jornada de trabajo, por lo que los espacios de descanso y para el autocuido en esta población es reducida. Además, el espacio doméstico es percibido como algo caliente. Si bien las mujeres no tienen un porcentaje alto de enfermedad renal crónica no tradicional, sí presentan, ¿verdad? Y es importante hacer política pública con enfoque de género. El doble riesgo, ¿verdad? Hay un doble riesgo, el laboral y el doméstico, porque muchos están ingresando a labores de agricultura y demás, donde tienen factores de riesgo importantes. En ciertos trabajos, el acceso a los servicios sanitarios para la población femenina trabajadora no es el óptimo, y esto hace que las mujeres
no quieran ingerir agua durante su jornada laboral para evitar tener que ir al baño, a baños donde ellas se sienten en riesgo, donde no les parece lo más aseado y demás, y esto pues provoca problemas que ellas han mencionado y presenta chistad y lo que ellas mencionan y es un posible factor de riesgo. Las creencias, bueno, los elementos que cubren el cuerpo como sombreros, gorras, mangas largas en su mayoría han sido reconocidos como protectores contra el sol, pero, y queremos llamar la atención, pero la sombra y el descanso son poco mencionados. Ellos no lo ven como que sea un elemento de protección. La mayoría reconoce la importancia del agua para la salud, pero desconoce cuánta agua es necesario tomar según su tipo de trabajo. Dentro de las recomendaciones principales que nos dice este diagnóstico, que el enfoque determinante nos alerta, y lo hemos visto a lo largo de las charlas que hemos tenido, sobre la necesidad de un abordaje interinstitucional de esta enfermedad, que afecta a población en vulnerabilidad social, y la importancia, ¿verdad?, de participaciones como el IMAS, que lo habíamos hablado ayer, es muy importante. La importancia del trabajo de base comunitaria para la educación en salud y la transmisión de un mensaje preventivo a nivel comunitario se evidenció. La gente entrevistada considera que es necesario hablar de qué es la enfermedad renal crónica tradicional y se quieren involucrar porque saben y han visto en su comunidad familiares, vecinos que han pasado por procesos de diálisis y de muerte, ¿verdad? Por problemas renales. Crear una cultura de la hidratación es muy importante y cuida entre el estrés térmico en todos los grupos de edad. Es un elemento importantísimo y es uno de los mensajes preventivos que hay que llevar con más fuerza. La capacitación al personal de salud de enlace técnico especializado en la enfermedad y sus determinantes sociales, ¿verdad? Como decía el doctor Fabio, hay que verlo de manera completa, como lo han dicho los demás compañeros y como decía el compañero del Salvador, hay que hacer, ¿verdad? Uso de materiales de prevención, educación popular y un enfoque de prevención y promoción, ¿verdad? De la salud y desarrollar una estrategia de atención integral participativa de la enfermedad, de manera que la atención se dé en colaboración con actores sociales, tanto públicos como privados. Y cuando hablamos de una atención integral, es más allá, ¿verdad?, sobre el paciente, sino es desde la prevención, promoción y atención importantísima. Quería nada más para finalizar, mostrarles algunos de los documentos que generamos. Eso es una forma muy diferente de generar material educativo, como lo mencionaba mi compañera María Amalia, porque nosotros partimos de la información del diagnóstico, ¿verdad? Para saber qué materiales tenemos que usar según los vacíos de información que la población nos dijo que tenían, con fotos de gente de la zona y con validación de hechos, de mensaje, de contenido, de imágenes, de colores. También ahorita estamos trabajando con una plataforma de recursos didácticos en salud del Ministerio de Salud, específicamente información renal crónica no tradicional, que va a tener desde un material de contenido multimedial, lo que es la norma técnica, lo que es el protocolo de estrés, lo que es el protocolo de vigilancia, para que tanto el personal público como privado de salud, tanto como las empresas, como los médicos de empresa, como los empresarios, puedan acceder a este material de una manera más didáctica y con las nuevas tecnologías, ¿verdad?, de recursos multimediales. Eso es lo que estamos trabajando, pues, desde el Ministerio de Salud en temas preventivos. Muchísimas gracias por su atención.